Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yangali Iparraguirre versus Perú. El caso Yangali Iparraguirre versus Perú. Se refiere a la violación de los derechos, a la protección judicial y a las garantías judiciales por parte del Estado peruano. El caso se dio por la destitución del magistrado Gino Ernesto Yangali en el año 1992. Tras promover acciones judiciales, fue reincorporado en el año 2004, pero se le negaron los beneficios laborales y sueldos devengados. En 2016 se dictó una decisión que reconoció la indemnización correspondiente, pero las entidades públicas demandadas no cumplieron con lo ordenado. La Comisión solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declarara la responsabilidad del Estado peruano por la violación de los derechos a la protección judicial y a las garantías judiciales. La Corte declaró al Estado peruano responsable internacionalmente por la violación de los derechos en cuestión. La demanda en el caso Yangali Iparraguirre versus Perú se originó por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial del señor Gino Ernesto Yangali. En el año 1992, Yangali Iparraguirre fue destituido de su cargo de magistrado. En el año 2004 fue reincorporado, pero no le pagaron los sueldos ni otros beneficios laborales. En el año 2016 se le reconoció una indemnización por daños y perjuicios, pero las entidades públicas demandadas no cumplieron con lo ordenado. El Estado no adoptó las medidas necesarias para que se le cumplieran con la sentencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado peruano y que ordenara medidas de reparación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del Estado, reconociendo su responsabilidad internacional. Las conclusiones de la Corte Interamericana fueron: en su sentencia, la Corte determinó que el Estado peruano había incurrido en varias violaciones de derechos humanos, específicamente en relación con los derechos de la libertad personal y las garantías judiciales de Yangali Iparraguirre, quien había sido detenido y procesado. Las principales conclusiones fueron: primero, la violación de derechos a la libertad personal, artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte concluyó que el Estado peruano violó al derecho a la libertad personal de Yangali Iparraguirre, debido a su detención arbitraria y la falta de una justificación adecuada para la misma. La detención se realizó sin el debido proceso ni la observancia de las garantías legales. 2. La violación de las garantías judiciales, artículo 8 de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. La Corte encontró que las autoridades peruanas no aseguraron las garantías judiciales adecuadas en el proceso penal contra Iparraguirre y Yangali, lo que resultó en un trato inadecuado en el ámbito judicial, afectando sus derechos a su juicio justo. La número 3. Violaciones de los derechos en relación con las condiciones de detención. La Corte también señaló que las condiciones de detención del acusado fueron inadecuadas y el contexto de la privatización de la libertad se violaron sus derechos humanos en términos de trato digno. 4. La violación a la integridad personal, artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte también concluyó que el Estado había violado el derecho de Yangali Iparraguirre de acceder a la justicia, ya que no se le brindó una reparación adecuada a través de los mecanismos judiciales internos. Las medidas ordenadas por la Corte Interamericana fueron las siguientes. En cuanto a las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana, estas incluyeron: 1. Restitución y rehabilitación. El Estado peruano debía asegurar que Yangali Iparraguirre fuera completamente rehabilitado en su integridad personal, lo que incluiría la reparación de los daños sufridos y el reconocimiento público de los hechos.
2. La indemnización económica. El Estado debía otorgar una indemnización económica adecuada a Yangali Parraguirre por los daños materiales e inmateriales sufridos a consecuencia de las violaciones de derechos humanos, incluidos los daños morales. 3. Medidas de no repetición. Se ordenaron medidas para garantizar que no se repitieran los hechos similares en un futuro, incluyendo reformas y ajustes en las prácticas legales y las condiciones de detención. La número 4 y por último, asegurar el cumplimiento de la sentencia internas. La Corte instó a las autoridades peruanas a garantizar que los juicios y procesos legales internos se realicen conforme a las garantías internacionales de derechos humanos. La Corte también instó a Perú a adoptar medidas adecuadas para prevenir la detención arbitraria y asegurar que los derechos fundamentales de todas las personas bajo su jurisdicción sean respetados en todo momento. En este caso, subraya la importancia de los derechos procesales y las condiciones de detención como componentes esenciales de las protecciones de los derechos humanos, especialmente en el contexto de la detención preventiva y el acceso a juicios justo. En conclusión, asimismo, se presenta una solicitud de control de legalidad de las actuaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con fundamento en los alegatos siguientes: la inhabilidad aplicación de la resolución, la inadmisibilidad de los hechos posteriores a la presentación de la petición, la falta de claridad en la relación con pronunciamientos sobre el agotamiento de recursos internos para la Corte, el referido plazo de 5 años convertido en años fiscales ha sido previsto legalmente en función de los principios, procedimientos y regulaciones que necesitamos debido a imperir en el ámbito de las administraciones y utilización de presupuestos estatales, en lo que la eficiencia y la afición en el mensaje de los recursos públicos, entre otros objetivos perseguidos, exigen de la autoridad, además de ajustar cualquier erogación a los estrictamientos autorizados legalmente, un uso reaccional y óptima de tales recursos, asimismo de ordenar las siguientes medidas de preparación integral. Postura crítica del equipo respecto a la resolución y medidas didácticas. La postura que tomamos nuestro equipo al respecto del caso de Yangali y Parraguirre versus Perú. Perú opuso una excepción preliminar en relación con la ausencia de requisitos, por lo tanto presentó una solicitud de control de legalidad de las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que presentaron distintos alegatos. Consideramos que tenían buenos fundamentos al encontrar dichas ausencias en la exposición preliminar. Otro punto, el cual fue de importancia, fue cuando el señor Gino Ernesto Yangali Parraguirre fue nombrado el 27 de mayo de 1988 como juez del segundo juzgado de trabajo y comunidades laborales de Lima, también desempeñando diferentes cargos del Poder Judicial. Mediante un decreto dictado por el entonces presidente de la República, con el voto aprobatorio, el Consejo de Ministros, el 11 de mayo de 1992, se dispuso el cese de determinados vocales de las salas laborales y jueces de trabajo, entre quienes figuraban el señor, la víctima, Yangali y Parraguirre.